Ok, chicos, bueno, espero se les haya ido el sueño. Sí, vamos a comenzar nuestra clase con toda la actitud y necesito que por favor se ubiquen en la página 86. 86, página 86. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar sobre las consecuencias que tuvo la colonización, ¿ok? Para esto les voy a compartir mi pantalla. Sí, aquí tenemos una presentación del tema del día de hoy. Y bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Pero igual para que no se les olvide, en la parte de arriba o en la parte de abajo de la página de su libro, la página 86, van a escribir la fecha del día de hoy, que es lunes 12 de abril del 2021. Y bueno, como les comentaba, vamos a hablar sobre las consecuencias que tuvo la colonización en aquel entonces, ¿verdad? Recordemos que pero todo tiene consecuencias, ya sean buenas o malas, pero todo tiene consecuencias, ¿verdad? Y aquí vamos a ver algunas de ellas. Pero bueno, resulta, ¿sí? Que las consecuencias de la colonización fueron muy, pero muy distintas para cada grupo que conformaba en aquel entonces la sociedad colonial. Recordemos que eran principalmente dos grupos, que eran ¿quiénes? ¿Los qué? Los indígenas y los españoles. Excelente, muy bien. Los indígenas y los españoles, ¿sí? Como les decía al principio, ¿verdad? Todo tiene sus consecuencias, ya sean buenas o malas, pero todo tiene consecuencias. ¿Y ustedes creen que para los dos grupos fueron las mismas consecuencias o fueron diferentes? A ver, antes de entrar en el tema. Fueron diferentes para mí. Fueron diferentes. Ok, ¿y ustedes creen que hubieron así consecuencias buenas para algún grupo? Juan Miguel, dime. Para los españoles sí, para los indígenas no mucho. No mucho qué. No mucho tenían buenas noticias, se podría decir. Ah, ok, gracias. Permítanme. Vamos a ver aquí. Podemos leer. Claro, ahorita les voy a dar la palabra. Saúl, dime. Respondiendo a si alguno de esos grupos tuvo beneficios, yo digo que algunos grupos de indígenas que fueran, por ejemplo, protegidos con esto que usted nos había dicho que eran sacerdotes y todo eso, que sí los ayudaban, yo creo que algunos grupos sí se vieron algo beneficiados, más que otros. Ok, excelente, gracias. Bueno, vamos a ver, ahora sí, vamos a ver las consecuencias que tuvo cada uno de estos grupos. Vamos a ver las consecuencias que tuvieron los españoles, que en realidad aquí fueron más como beneficios para ellos, ¿sí? Y para esto, por favor, necesito que lea Leslie. El siguiente lo va a leer Gila. Vamos. Todo el párrafo a mí. Sí, princesa, el que está ahí en pantalla, ¿sí? Ok. Ámbito económico y político. España amplió sus territorios. La extensión de las nuevas tierras colonizadas superaba el tamaño de la propia España. Estos territorios incluían tierras fértiles para el cultivo y poseían bosques y agua. En el subsuelo se encontraban minerales. Los riquezas que generaran estos recursos le permitieron a España financiar las guerras que tenía contra otros países de Europa y convertirse en una potencia mundial. Ok, gracias, princesa. Bueno, consecuencia de los españoles, o en otras palabras, los beneficios para los españoles. Número uno, tenemos los beneficios en el ámbito tanto económico como político, ¿verdad? ¿Por qué económico? Porque, bueno, resulta que cuando ellos llegaron, ¿sí? Llegaron a esas tierras y lo primero que hicieron, o lo que ellos querían hacer, ¿verdad? Era realizar cultivos, ¿sí? Ellos fueron y llegaron a tierras fértiles, ¿sí? Bueno, en esas tierras fértiles ellos cultivaron, ¿verdad? Y todo lo que se había cultivado, obviamente ellos lo agarraban y todo eso lo comercializaban, ¿sí?
También ellos se hicieron propietarios tanto de bosques, de agua, y obviamente sabemos que en aquel entonces, ¿verdad? En el subsuelo habían minerales. Los minerales, por ejemplo, pueden ser ahorita como rocas preciosas, ¿verdad? Como el jade, oro y todo eso, ¿verdad? Bueno, y todas las riquezas que ellos iban generando conforme lo que iban obteniendo, tanto de la agricultura como de los minerales, como de los bosques, como del agua, ¿sí? Esos recursos le permitieron a los españoles financiar las guerras que tenían con otros países, es decir, llegar a un acuerdo con ellos, ¿verdad? Para que ya se dejaran esas guerras. Y bueno, y así fue como ellos se convirtieron en una potencia mundial. Entonces, un beneficio para los españoles fue tanto en el ámbito económico y en el ámbito político, ¿verdad? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué tanto en el ámbito económico? Con lo que les acabo de explicar. ¿Por qué en el ámbito económico, Matías? Yo quiero leer el siguiente párrafo. Claro, ahorita. En el ámbito económico. ¿Por qué en el ámbito económico, Matías? A ver. ¿Está ahí Matías o no? A ver, Leslie, ¿por qué en el ámbito económico? Por los cultivos. Excelente, muy bien. Y a ver, veamos, Ariana, ¿por qué en el ámbito político? Porque ellos dirigían a los indígenas Ok, y ampliaron sus tierras, territorios, diría. muy bien. A ver, ¿por qué en el ámbito político, Ashley? Porque hay, pues la verdad, pues no sé. Ok, gracias. Así me gusta que sean sinceros. Gracias, Ashley. Bueno, en el ámbito político, sí recuerden, porque les dije, ¿verdad? Todas las riquezas que ellos también obtenían, ¿sí? Todas las riquezas que ellos también obtenían, les hizo que financiaran con otros países, ¿verdad? Entonces, también por eso en el ámbito político. Vamos a ver en qué otro ámbito obtuvieron beneficio los españoles. A ver, ahora sí, Hilary. Ok, Miss. Ámbito social. Ujú. Los colonos y sus descendientes obtuvieron tierras fértiles y mano de obra casi gratuita. Eso hizo elevar su riqueza y por consiguiente situarse en un nivel alto en la sociedad colonial, como probablemente no lo hubieran podido ser en la propia España. Gracias, princesa. Bueno, Okay, Miss. tenemos en el ámbito social, ¿verdad? Otro beneficio para los españoles fue en el ámbito social, porque bueno, ellos llegaron a tierras que no eran de ellos. Entonces, al llegar en estas tierras, fueron unas personas que realmente ellos se creían superiores a los indígenas, ¿verdad? Como ya sabemos toda esa historia. Ellos se creían superiores a los indígenas, entonces, por lo mismo, podemos decir que ellos hicieron como que propietarios tanto de las tierras de los indígenas como de ellos mismos, ¿verdad? Ellos los obligaban a trabajar para los españoles, los obligaron a tener mano de obra tanto en agricultura, ¿verdad? Y no les pagaban nada, pero nada, eran esclavizados en otras palabras, ¿verdad? Pero bueno, como obviamente ellos no pagaban nada, ¿verdad? Sino que los indígenas trabajaban de gratis para los españoles, todo ese dinero que iban obteniendo de la agricultura y todo eso, ellos se lo iban quedando, ¿verdad? Y realmente para quien merecía ese dinero eran los indígenas, porque ellos eran los que estaban trabajando, ¿verdad? Pero en ese entonces ellos se quedaron el dinero y todas esas riquezas, ¿sí? Hizo que ellos se colocaran en un nivel más alto de la sociedad colonial. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, ellos se creían superiores a los indígenas, entonces ellos se creían capaces de poder mandar en ese entonces la sociedad, ¿verdad? Pero si se hubieran quedado en España, de donde ellos eran, no hubieran podido hacer eso, ¿verdad? Porque obviamente todos
eran iguales, ¿sí? Todos eran iguales, entonces buscaron un lugar donde las personas eran inocentes para poder subir de nivel social, ¿sí? Entonces, en el ámbito social tenemos también el beneficio de los españoles. Otro beneficio que tuvieron los españoles fue en el ámbito cultural. En el ámbito cultural me va a hacer el favor de leerlo, Luis. Ámbito cultural. Impusieron sus costumbres, su religión, su idioma y su forma de ver el mundo a los conquistados. Les restaron importancia al pensamiento nativo y creyeron que la cultura indígena era inferior a la europea. Esta idea de culturas inferiores y superiores llegó al punto en que diversos religiosos discutían acerca de los indígenas tenían alma. Ok, gracias. Bueno, también otro beneficio para ellos fue en el ámbito cultural. ¿Por qué? Porque bueno, si ustedes saben, cada pueblo o cada grupo social tenía tanto su religión, su idioma, su forma de ver el mundo, sus costumbres y todo eso, ¿verdad? Al llegar los españoles a los territorios de los indígenas, ¿sí? Ellos decidieron poner las costumbres que los españoles tenían, decidieron poner las costumbres, su religión, su idioma, su forma de ver el mundo, porque dijeron que los indígenas en sí no tenían alma, ellos no sabían hacer nada, entonces por lo mismo ellos llegaron y pusieron sus costumbres, su religión, su idioma y su forma de ver el mundo y todos tenían que acoplarse a lo que ellos dijeran, ¿verdad? Bueno, a ver, esos fueron algunas consecuencias o en otras palabras, como les dije, algunos beneficios de los españoles, ¿verdad? De los españoles. Ahora sí, vamos a ver las consecuencias que tuvo el siguiente grupo, que son los Indígenas. excelente, que son los indígenas, ¿verdad? O otros grupos étnicos. A ver, para esto, por favor, me puede leer el primer párrafo. Vamos a llegar al primer punto, donde dice laboral. Nayeli. ¿Dónde, Miss? Aquí, en pantalla, hasta donde dice laboral. Vamos a llegar al primer punto para que los demás puedan leer. Al primer punto, laboral. Ok. La población disminuyó notablemente durante esa época a consecuencias de la explotación económica y laboral. Ok, gracias, princesa. A ver, siguiente, hasta el siguiente punto, Juan Miguel. ¿Qué cosa, Miss? Donde dice los nativos recibieron malos tratos. No, donde dice además, hasta donde dice su libertad. Además, con la creación de nuevas ciudades, hicieron que los indígenas perdieran su libertad. Ok, Puedo gracias. leer lo demás, porfis. ¿Yo quién? Yo, Hilary. Ok, princesa, ahorita te voy a dar la palabra. Sí, solo vamos a darle la oportunidad a chicos que no han leído, porque es que no sé si están ahí o no están ahí, ¿sí? Bueno, Está bien. en eso les voy a explicar. Resulta que una consecuencia de los pueblos indígenas fue que su población disminuyó notablemente, es decir, que se notó así a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Por qué disminuyó? Disminuyó tanto por la explotación económica que se les exigía a ellos y la explotación laboral. Muchas personas no aguantaron eso, ¿sí? Además, cuando los españoles llegaron y crearon nuevas ciudades, ¿sí? Los indígenas perdieron su libertad y eran esclavos de los españoles. A ver, siguiente párrafo. Astrid, y ahorita vamos a ver con Gila. Astrid. Los nativos recibieron malos tratos físicos como castigos y cárcel, fueron despojados de sus tierras y se les consideró inferiores en la sociedad.
los obligaron a aceptar una forma de vida a la que no estaban acostumbrados. Además, se les negó la educación. Gracias, princesa. Bueno, los nativos, es decir, las personas que vivían ahí, los indígenas, ¿sí? Recibieron malos tratos, eso lo sabemos, ¿verdad? Físicos, castigos, cárcel, fueron despojados de sus propias tierras. Es como que llegue alguien y los vaya a sacar de su propia casa, ¿verdad? O sea, es algo ilógico, injusto, que llegue esa persona y los llegue a mandar a su casa, o sea, no, ¿verdad? Y que se sientan superiores a ustedes, es algo que no, ¿verdad? Bueno, entonces a ellos se les obligó a aceptar la forma en la que vivían los españoles, ¿verdad? Y ellos no estaban acostumbrados. Y mucho ojo y un punto muy importante, a ellos se les negó la educación. ¿Por qué se les negó la educación? Se les negó la educación porque los españoles decían que así podían tenerlos más a la vista, así podían como que velar qué es lo que ellos hacían, ¿verdad? Entonces, los indígenas no podían recibir educación, ¿verdad? Ya hemos visto ahí varias consecuencias de los indígenas. Vamos a ver. Bueno, ahora sí, si ustedes ven, se pueden ubicar en la página 87 de su libro y vamos a hablar sobre el mestizaje. En sí vamos a ver qué es el mestizaje. Bueno, resulta que la conquista provocó así grandísimos cambios sociales. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Ahorita lo vimos también. Grandes cambios sociales en los pueblos originarios, es decir, en los pueblos indígenas. Bueno, y a pesar de que las autoridades no estaban de acuerdo, a pesar de que los españoles no estaban de acuerdo de que se mezclaran, ¿sí? Los españoles con indígenas. A ver, pregunto, ¿por qué creen ustedes que los españoles no estaban de acuerdo que se mezclaran tanto españoles con indígenas? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿por qué creen ustedes que no estaban de acuerdo? ¿Por qué les parecía incorrecto el mezclarse? Nayeli, dime. Yo creo que para que no tuvieran como hijos mitad indígenas y mitad españoles. Ok, Como gracias. que no les gustaría. Gracias, Nayeli. A ver, Ariana. Chamis. Porque creían que eran de un nivel muy bajo. Ok, gracias. Matías. En mis, tal vez porque no querían, no quería tener descendientes indígenas. Ok, muy bien. Saúl, dime. Los consideraban inferiores en todo aspecto y por eso se creían, pues como usted dijo, más altos, pues más superiores. Entonces, técnicamente para ellos eran seres impuros, pues. Ok, gracias, Saúl. A ver, Hilary. Para mí que era porque querían, para que hubiera nuevas personas que no vieran tan, perdón por la palabra, negros ni blancos, ¿verdad? Sino que fueran nuevos seres. Ok, gracias. Ivana. Porque ellos creían que no eran nada, creían que ellos que eran más inteligentes y que eran mejores que ellos. Gracias, princesa. Y Juan Miguel. Tal vez porque los españoles no querían que tuvieran descendientes que fueran impuros para ellos, porque eran indígenas y por mil razones más, tal vez. Ok, gracias a los chicos que participaron, que levantaron su manita ahí para participar. Los felicito a todos, las respuestas estuvieron excelentes y sí, ¿verdad? Creo que todos llegamos a un mismo acuerdo y era de que, como lo decían ahí, que no querían que tuvieran hijos mezclados, por decirlo así, ¿verdad? Como ustedes lo dijeron, ellos los veían como impuros, ¿verdad? Porque para ellos un español no podía mezclarse con un indígena. ¿Por qué? Porque es obvio, los españoles eran superiores o se creían superiores a los indígenas, ¿verdad? Y ya al haber mezclas, al haber hijos tanto de españoles con indígenas, los creían, en otras palabras, como bastardos, entonces no estaban de acuerdo, ¿verdad? Entonces seguimos. Pero resulta que aún así muchos colonizadores tuvieron hijos con mujeres indígenas,
¿sí? Bueno, y a esa mezcla o a ese proceso de razas, por decirlo así, raciales, se le dominó mestizaje, ¿sí? Tanto a la mezcla de indígenas como españoles, se les denominó mestizaje. Y debido a eso, la sociedad colonial se tuvo que dividir en diferentes grupos culturales, ¿verdad? Si nos damos cuenta, ahí en nuestro libro, en la página 87, que yo tengo también aquí la imagen que voy a intentar mostrárselas, y ahorita vamos a ver. En la página 87 tenemos una pirámide. ¿Ya la vieron? Bueno, en esa pirámide podemos ver cómo estaba clasificado en aquel entonces la sociedad o el mestizaje, ¿verdad? Luis, dime, ¿tiene la manita levantada? Miss, como ahorita dijo de que algunos españoles tuvieran hijos con los indígenas y los españoles después de tener hijos con los indígenas los trataron bien. Ok, muy buena pregunta y ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Vamos a ver en qué nivel quedó cada grupo y qué nombre recibieron entonces los hijos de los españoles con los indígenas y vamos a ver entonces, dependiendo del nivel, cuál fue el trato que recibió cada uno de ellos, ¿verdad? Vamos a comenzar, ¿sí? Y ahí vamos a responder la pregunta de Luis vamos explicando el tema y vamos a ir viendo qué trato fue el que ellos recibieron, ¿verdad? Bueno, como es lógico, hasta arriba, en la punta de la pirámide, van a estar los españoles, ¿sí? Los españoles. Que por favor me va a hacer el favor de leer, ahora sí, Hilary, primer párrafo, los españoles. Ok, Miss, ahorita. También llamados peninsulares eran el grupo conformado por los nacidos en España. Eran funcionarios o autoridades del rey, grandes comerciantes, autoridades de la Iglesia Católica, eran quienes poseían el poder político. Ok, gracias, princesa. Bueno, como lo sabemos, ¿verdad? Españoles. También eran llamados peninsulares, que no se les olvide eso, dato curioso. También eran llamados peninsulares. Era el grupo, ¿verdad? Que ya sabemos, el grupo que estaba conformado por las personas que habían nacido en España, pero, fueron a conquistar o a colonizar territorios indígenas. Bueno, entonces ellos eran reyes, ellos eran gobernantes, ellos eran grandes autoridades. Tenemos los españoles. Ahora, aquí ya entran los hijos de los españoles, pero que nacieron en América, es decir, en el lugar donde ellos fueron a colonizar, ¿verdad? Ahí, cuando ya nacieron en América, sí cambiaron de nombre, ya no eran españoles, sino que eran criollos, ¿sí? Era una pareja de españoles, ¿sí? Pero sus hijos nacieron en América, no nacieron en España, sino que nacieron en América. Por haber nacido en América, recibían ya el nombre de criollos. Pero vamos a ver esto, por favor, Matías. Criollos. Hijos de españoles, pero nacidos en América, eran dueños de grandes propiedades y fortunas, tenían gran prestigio prestigio social, pero no poseían poder político, ya que no podrían acceder a cargos públicos de alto nivel. Ok, gracias, Matías. Bueno, aquí nos vamos dando cuenta que vamos bajando un poco de categoría, ¿verdad? De rango. Pues bueno, los criollos, como les decía, eran los hijos de los españoles, de una pareja de españoles, pero que habían nacido en América. Mucho ojo, porque a pesar de que eran hijos de españoles, ya los criollos ya no tenían las posibilidades de poder llegar a un alto nivel o a un cargo político, ¿verdad? Los criollos ya no tenían esas posibilidades. A ver, Juan Miguel, dime. ¿A que si yo podía leer lo de los mestizos? Claro que sí. Bueno, vamos con los mestizos. Aquí ya llegó la mezcla. Aquí ya llegó la unión que hubo entre los españoles y los indígenas.
Los hijos de los españoles y los indígenas recibían el nombre de mestizos. Vamos, Juan Miguel. Ok. Eran hijos de españoles e indígenas. Hasta el siglo XVIII se transformaron en el grupo mayoritario de la sociedad. Fueron pequeños comerciantes y artesanos, pero la gran mayoría trabajaba como peones y mozos en las haciendas. Ok, gracias Juan Miguel. Bueno, como les decía al principio, eran hijos de españoles y de indígenas, ¿sí? Bueno, ellas o ellos, ¿sí? Formaron pequeños comerciantes, ¿sí? Fueron comerciantes y artesanos. De ahí ya no pasaban, ¿verdad? Solo comerciantes y artesanos, de ahí ya no pasaban. Vamos con indígenas. Me hace el favor de leer Brittany. Indígenas, Brittany, por favor. Fueron los habitantes originarios de América. Los descendientes de los caciques tuvieron algunos privilegios como derecho de la educación. Ok, gracias. Bueno, ahí vemos los indígenas, ¿verdad? Que eran los habitantes originarios de América. Vamos con mulatos. Por favor, Génesis, Zambos, Ivana, ¿sí? Mulatos Génesis, Zambos, Ivana y Ariana, por favor, es Klaus. Comenzamos. A ver, mulatos. ¿No está Génesis? No, creo que no. Bueno, por favor, mulatos, me va a hacer el favor de leerlo. Sí, Juan me había pedido leer. Juanmi había leído, ahorita él leyó Mestizos. ¿Ok? Mulatos, por favor, Alejandro Villatoro. Eran hijos de españoles con mujeres negras. Ok, gracias, Alejandro. Bueno, mulatos eran los hijos de españoles, con aquel entonces mujeres negras, ¿verdad? Sí recibían ese nombre. Zambos, por favor. Zambos. Aquí, mis. Eran hijos de indígenas con negros. Gracias, princesa. Bueno, eran hijos de indígenas, sí, con personas negras, ¿verdad? Bueno, y por último, los esclavos. Los esclavos llegaron desde África principalmente para trabajar en las grandes plantaciones. Algunos trabajaban en el servicio doméstico para aristocracia criolla. Ok, gracias. Bueno, ¿verdad? Entonces, ahí vimos cómo surgió el mestizaje, ¿verdad? Y bueno, creo que nunca habían, bueno, ya hace varios días que no escuchaban esto, pero noticia. Adivinen. No hay tarea. No hay tarea. No, hoy te van a descansar, no hay tarea, mañana en clase vamos a trabajar la página, así que de medio social, el día de hoy no hay tarea, así que relájense.